este tema tan importante y bonito. Eh, una de las preguntas que nos hacían de parte de ustedes era si la reforma pensional incrementa el aporte a pensión a cargo de la empresa. Eh, para llegar a eso, me gustaría primero comentar algo importante respecto a la reforma, y es que la reforma cambia en algunos elementos muy puntuales, pero en otros cambia la denominación. Por ejemplo, se van a hablar de cuatro pilares: el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el pilar de ahorro voluntario. El primer pilar, que es el pilar solidario, está focalizado a las personas. Hay un micrófono por ahí abierto, de pronto si lo logramos apagar sería bueno, por favor. Mil gracias. Está focalizado a las personas de extrema pobreza y para quienes tengan edades entre los 60 y 65 años, 60 mujeres, 65 años hombres, o 50 mujeres, 55 hombres, que tengan en este último una discapacidad superior al 50%. Y cuando hablamos de extrema pobreza, pues aquellas personas que no tienen un ingreso, evidentemente, en ciertos estratos sociales que conocemos. A estas personas se le va a dar un auxilio que hoy de por sí ya se está dando y que de por sí se sigue manejando, porque no lo va a manejar Colpensiones, lo va a manejar la Prosperidad Social. Y en esa medida, ese auxilio aproximamos que por el año 2021 va a entrar en Claro. vigencia. Entonces, ahí, ¿para cuándo sería la fecha de la visita domiciliaria? Uf, buena pregunta. No tenemos quien haga visitas domiciliarias. ¿Qué pasó? ¿Qué van a cambiar? Eh, José Oscar, se nos puede apagar el micrófono, las fechas siempre se agradecería. ven, las visitas siempre se ven. Perdón, se les ruega a todos apagar sus micrófonos. ¿En abril? Muchas gracias, muy formales. Y en esa medida aproximamos que para estas personas del sector solidario ese ingreso va a estar más o menos en el rango de los 450.000 pesos, 500.000 pesos, porque se mide por un factor del DANE de extrema pobreza. Entonces, lo que quiero dar a entender aquí es que, por ejemplo, las personas que están pensando en que ese factor, ese elemento solidario, va a proteger y amparar a la persona con un ingreso digno, no lo va a hacer desde el punto de vista porque va a alcanzar a cubrir un margen de. Ok, muchas gracias. Nos hemos quedado sin micrófono para poder consultar mejor el día de hoy. Estaba comentando que estas personas en el sector solidario, comentaba este espacio es porque el subsidio que se va a entregar para este sector solidario va a estar alrededor de los 450.000 pesos, 500.000 pesos para el año 2025, fecha en que va a estar entrando en vigencia la norma. Por tanto, pues se recomienda seguir cotizando para las personas que en este momento están cotizando, por supuesto, porque este factor solidario pues no va a ser un elemento importante para la calidad de vida de las personas como tal, o que tengan ya un factor de calidad de vida preestablecido. El otro elemento es el factor semicontributivo. El semicontributivo es para aquellas personas que están entre 300 semanas y 1.000 semanas y no pueden seguir cotizando más. Ellos van a tener ahí un auxilio que hoy en día se llaman BEPS y que allí les llaman semicontributivos. De por sí la misma norma dice que que están en el BEPS, beneficios económicos pensionales, pasan a integrar este grupo de personas. Y también es una suma pequeña, la experiencia nos ha mostrado a nosotros que los que están en el BEP, los que están en este sistema de BEP, es una suma muy pequeña que se reconoce allí bimestralmente de por sí. Entonces tampoco hay que confiarnos por este lado del tema semicontributivo. ¿En dónde deberíamos de estar? La propuesta, pues por supuesto en el sistema contributivo, que es el tercer pilar. Ese sistema contributivo es el que conocemos hoy en día como de prima media, que maneja Colpensiones, o como el de ahorro individual, que maneja el fondo privado, solo que va a estar fusionado en uno solo. ¿Y por qué en uno solo? Porque las personas que ganen hasta 2.3 salarios mínimos van a estar en Colpensiones sí o sí. Las personas que ganen más de 2.3 salarios mínimos, son 2.990.000, van a estar esos 2.3 salarios mínimos en Colpensiones y el resto al fondo privado. Ya ahorita vamos a hablar cuáles son las implicaciones de esto para quienes están pensando en mejorar su prestación pensional
o para quienes puedan indicarle a sus empleados que mejoren su prestación pensional. En un rato vamos a hablar justamente de cuáles son las implicaciones de estar en este sistema y estas dualidades de sistema de por sí. Lo que se nota es que se mantiene el sistema, solo que la cotización va a estar focalizada para pagar en una misma planilla, y es el operador de planillas quien va a redireccionar los recursos allí. Es importante mencionar, es muy importante mencionar en este elemento que las cotizaciones están dadas para los trabajadores dependientes, independientes, contratistas de prestación de servicios y para las personas rentistas de capital. Rentistas de capital, ¿esto qué quiere decir? Que aquellas personas que tienen ingresos por otras razones, porque tienen rentas, porque tienen inversiones y demás, o para los mismos empresarios que reciben renta al final, pues están obligados a cotizar sí o sí, dice la norma. So pena de sanciones. Ya sabemos que las sanciones son altas por parte de la UGPP, que es la unidad que vigila este tema y sanciona por el hecho de no cotizar en tiempo o no cotizar como tal el tema de la seguridad social, para que lo tengan presente. Y queda el sistema, por último, el pilar voluntario. El tema del pilar voluntario es lo que se maneja hoy en día, el tema del ahorro voluntario, que va dirigido a través o va coordinado a través de los fondos privados de pensiones. Y ya hablaremos en su momento qué implicaciones tiene para ustedes en el tema del pilar voluntario, porque allí tiene unas implicaciones favorables de momento para los empresarios. Por ahora, y respecto a la pregunta que nos hacíamos inicialmente de si tiene alguna aplicación la reforma en cuanto al incremento en el aporte a pensión a cargo de la empresa, a cargo de la empresa no va a estar el incremento, sí va a haber un incremento, hay una tasa diferencial acorde a los salarios, esa tasa se aumentó de por sí un poquito, no mucho, un poquito se aumentó, y esa tasa va a estar diferenciada es para los que reciben el ingreso, es decir, para el trabajador o para quien está cotizando sobre esa suma de dinero. Y para que ustedes lo tengan presente, entonces, para quienes tengan trabajadores en ese sentido y le puedan explicar a ellos, o para quienes están como empresarios empleados de su empresa, o están como empresarios independientes cotizando de manera independiente, recordar que entonces quienes tengan a partir de hasta 4 salarios mínimos aportan el 16%, el 16%. Quienes aportan de 4 salarios mínimos hasta 7 salarios mínimos, el 1.5% adicional a ese 16%. Quien está entre 7 salarios y 11 salarios mínimos aportan un 1.8%. Quienes están entre 11 salarios y hasta 19 salarios, el 2.5%. Y quienes están por encima de 19 salarios, hasta los 25 salarios que sabemos que es el tope, estarán con una cotización adicional del 3%, por encima del 16%. Sabemos que quien no cotiza a tiempo, pues tendrá intereses de mora, y quien definitivamente no haya cotizado, se le hará un cálculo actuarial que va atado a intereses de mora y a una proyección financiera, que lo hace un poquito más costoso la cotización. Esto está dado para el empleador que no le cotiza a su trabajador, para el empleador que no le exige al contratista por prestación de servicios el aporte, y para el cotizante independiente, sea rentista capital, sea trabajador independiente, sea contratista. Hay que tener en cuenta otro tema para ustedes también que es bien importante como empresarios, y es el hecho que quienes tengan empresas y lleven contabilidad, podrán cotizar sobre el 40% de sus ingresos mensuales causados en ese mes, por así decirlo, haga pleonasmo. Quienes no estén llevando contabilidad, sabemos que hay algunos que son obligados a llevar contabilidad, otros no. Los que quieran llevar contabilidad, aun cuando no lo estén obligados, van a tener también este beneficio. Pero quienes no la estén llevando, el valor de la cotización va a ser el 100% de sus ingresos, el 100% de sus ingresos. Para que lo tengan presente y hagan sus ajustes contables allí,
y vayan haciendo las proyecciones debidas para que puedan tener estos beneficios que estamos comentando en este momento. Quienes estén cotizando, quienes reciban ingresos como empleador, como trabajador, como contratista, como independiente, como rentista, reciban varios ingresos, sobre esos varios ingresos debe cotizar. ¿Qué va a pasar? Que sencillamente el sistema, si los varios ingresos reunidos entre sí suman más de 2.3%, el sistema mismo pues lo va a enviar, le va a enviar el 2.3% a Colpensiones y el otro porcentaje se lo va a enviar a un fondo privado, se lo va a enviar a un fondo privado. ¿Qué deben hacer ustedes cuando ingrese la norma entonces? Escoger el fondo privado al cual quieren que sus recursos que pasan por encima del 2.3% se le envíen a determinado fondo privado. Hay fondos que dependiendo de sus características, su portafolio pueden generar mejores rendimientos. Entonces la recomendación es que consulten con los diferentes fondos, que básicamente hoy en día hay 5, puedan consultarlos y determinen con cuál de ellos se sienten más cómodos desde el punto de vista de lo que le ofrecen, teniendo presente que ojalá se lo puedan entregar por escrito, porque los fondos lo hicieron en el 94, engañaron a las personas, infortunadamente hay que decirlo de esa manera, porque jurisprudencialmente se ha denotado que ha sido así, generando maravillas o expectativas que hoy en día ya no pueden cumplir y que no podían cumplir, pese a que eran conocedores de su negocio. Entonces sí es muy importante que ojalá eso se lo puedan entregar por escrito para que no tengan ese inconveniente de que a futuro no le cumplan con las expectativas que les prometieron. Otro elemento importante para quienes están en la actividad económica, para quienes tienen una actividad económica como principal en el área rural, por estaciones. La persona que cultiva determinado producto, que sabe que cada tanto tiempo es que tiene el ingreso, no es mensualmente, sino al momento en que se genera la venta de su producto. Estas personas se les facilita y se les faculta para que una vez tengan ese momento de auge de su venta del producto, puedan cotizar hasta 12 semanas, 12 meses de manera anticipada, 12 meses de manera anticipada, de tal manera que hagan sus proyecciones para que puedan hacer el pago anticipado de sus 12 meses. Otro elemento importante por resaltar también es la posibilidad de contratar por días y asimismo cotizar por días. Recordemos que anteriormente no se podía de esa manera y con esta reforma nos permite contratar por días. Y tiene una tabla. La tabla nos dice que quienes están entre 1 a 7 días se les cotiza una semana, quienes están entre 8 a 14 días se les cotiza 2 semanas, quienes están entre 15 a 21 días, se les cotiza 3 semanas, y quienes pasan de los 21 días, ahí sí ya se les cotiza el mes completo. Perdón un segundo. Otra inquietud que vemos recurrente y que nos hacían es si puedo despedir a un trabajador si recibe una renta vitalicia, una renta solidaria o un ingreso pensional en este caso particular. Ahí hay que discriminar que en esta reforma pensional, como ya lo mencionaba, hay 4 pilares. Entonces, quienes están en el pilar solidario y especialmente en el semicontributivo, que es donde uno podría pensar que tiene un empleado que esté trabajando con uno y que apenas esté con las 500 semanas y con 60 y algo de años de edad, 60, 65 años de edad, por ese solo hecho no puedo pensar que ya le da el momento del lugar a retirarlo porque está recibiendo una pensión o vas a recibir un auxilio, porque como su nombre lo indica, es un auxilio, no va a ser una pensión para quienes están en el sistema o van a estar en el sistema semicontributivo. Así que tengan cuidado al momento de que la persona cumpla esa edad y no tenga todas las semanas porque no los podrán retirar con justa causa, según la interpretación que hacemos nosotros, porque no tendrían una pensión, porque no se le denomina pensión propiamente dicha en el sistema. ¿A quiénes se les denomina pensión? A los que están en el sistema contributivo. A estas personas sí se les puede retirar por justa causa si llegan a pensionarse, la vigencia de su contrato laboral con ustedes. Y si la persona llega a la edad de pensión con sus semanas cotizadas y no reclama la pensión, ustedes dentro de los 30 días siguientes, a la fecha en que cumplen estos requisitos de edad y semanas, podrán solicitar a nombre del trabajador la pensión.
Un dato importante aquí, un dato importante, y es que deben asegurarse que estén incluidos en nómina para poderles ya generar el retiro. ¿Por qué menciono esto? Porque una cosa es la resolución que sale, que por ejemplo puede salir una resolución al día de hoy a Pepito Pérez, 4 de junio del 2024, le dice que está pensionado, pero su inclusión en nómina va a ser en agosto. No podemos retirarlo el día de hoy porque su inclusión en nómina todavía no ha sido efectiva. Normalmente estas resoluciones salen con inclusión en nómina a 1 o 2 meses siguientes. Entonces, ¿cuándo podemos retirarlo? Por supuesto que a la fecha en que va a estar incluido en nómina, que sería agosto. ¿Sí? Y para quienes están de pronto tienen vinculación pública y paralelamente llevan sus negocios privados o tienen familiares en el sector público, en el sector público se le reglamentó, como lo hizo jurisprudencialmente la norma, la Corte Constitucional en su momento, y es que van a tener la posibilidad de seguir trabajando y así informárselo a su empleador público, que puedan seguir trabajando hasta la edad de retiro forzoso, hasta la edad de retiro forzoso, ¿sí? Esto último solo es para los empleados públicos, solo para los empleados públicos. ¿En qué me afecta la reforma pensional como empresario a mi expectativa de pensión? Aquí lo que quería mencionar justamente y lo que me estaba indicando al principio de la diferencia entre estar en el sector solidario y estar en el de prima media y en el de ahorro individual, perdón, ahorro individual. La diferencia está entre los dos, ahorro, prima media y ahorro individual, prima media y ahorro individual. Sabemos que el 2.3% va a estar liquidado conforme lo regula el régimen de prima media, el 2.3% del salario mínimo. ¿Eso qué implica? Que si yo estoy cotizando sobre estos 2.3 salarios mínimos, completo mi edad de pensión y lo aproximo a un 65%, que es el salario base, el porcentaje base de cotización mínima, por así decirlo, con una fórmula decreciente que sabemos que puede llegar a un 55%, pero ahorita no vamos a explicar esta fórmula decreciente. Solamente hablemos de una base del 65% como un factor bajo para una pensión allí de reemplazo. Quiere decir que esa pensión de esta persona con 2.3 salarios mínimos va a ser de 1.943.500 a pesos de hoy, 2024, salario mínimo de hoy, 2024. 1.943.500 pesos. Si, por ejemplo, esta persona no cotiza 2.3 salarios mínimos, sino cotiza 15 salarios mínimos, 15 salarios mínimos, y ha estado cotizando sobre 15 salarios mínimos los últimos 10 años, sabemos que en el de prima media, si se pensionara hoy en día, tendría una pensión de 12.675.000 pesos. 12.675.000 pesos. Pero esta misma persona, en el sistema que vamos a entrar el próximo año, una vez pase la reforma, la segunda decisión que queda pendiente por Cámara, serían el 1.943.500 de los 2.3 salarios mínimos y el restante para completar esos 15 salarios mínimos con un promedio que nosotros damos aproximado entre 20 a 30 al 20 al 30% de tasa de conversión por experiencia que hemos tenido en estos 22 años que hemos venido trabajando en pensiones. Sabemos que los fondos privados de pensiones más o menos tienen una tasa de conversión entre el 20 al 30% versus la tasa que estamos hablando mínima del 65%. Y decimos mínima porque puede llegar hasta el 80%. Se mantiene el tema de que puede llegar hasta el 80%. Hasta el 80%. Pero aquí estamos hablando de la tasa mínima del 65% versus la del fondo privado que normalmente está entre el 20, 25, 30%. Eso implicaría que se le sumarían 2.476.500 a ese monto que hemos estado referenciando base y daría una pensión de 4.420.000 pesos. Repito, 4.420.000 pesos es un aproximado acá versus la de 12.675.000 al día de hoy. Por supuesto que con creces uno ve la diferencia entre estar en el sistema de hoy prima media a estar en el sistema mixto el día de mañana para quienes reciban más de 2.3 salarios mínimos, salarios mínimos. Aquí entonces hay que resolver la pregunta de cómo hacer para evitar esos impactos negativos de la reforma pensional. ¿Qué hacer para evitar esos impactos negativos de la reforma pensional? La misma reforma contempla la opción de estar en el régimen de transición, o de tener ya convalidado el derecho como tal al día de hoy. También que no se le va a aplicar a los que están en el régimen de excepción. ¿Quiénes son?
los del Magisterio, los del Ministerio de Defensa y el presidente Congreso. Básicamente son estas personas las que están en excepción. Puede que se me escape una en este momento, pero la regla general ha sido para estas personas que están en excepción. ¿Qué pasa entonces quienes no están en ese grupo? Está, como comentaba, el tema de la transición, y para quienes están en transición le exige tener 750 semanas a las mujeres y 900 semanas a los hombres. Si yo no tengo 750 semanas y 900 semanas, mujer y hombre respectivamente, a la fecha de entrada en vigencia de la norma, no voy a poder estar en transición, por tanto no va a tener la pensión que estamos proyectando en el ejemplo anterior. ¿Qué puedo hacer para estar en transición? Podría hacer unos cálculos actuariales para completar esas semanas que me están haciendo falta respecto a vacíos que haya tenido después del año 2013 en adelante, a vacíos o que no haya cotizado como dependiente o independiente, o a periodos que no haya cotizado mi empleador antes del año 2003, Y esos periodos que no cotizó el empleador, puedo exigir con prueba, por supuesto, que tenga prueba de la vinculación y que el empleador todavía subsista a la fecha, que se le haga algo que se llama cobro coactivo, y ese cobro coactivo lo hace por parte del fondo privado o el fondo público en este caso, dependiendo de donde esté. Serán los fondos los que hagan ese cobro coactivo. Si definitivamente el empleador desapareció o estoy como independiente después del año 2003, tengo la opción de cotizarlo de manera directa. Y ahí es donde se hacen esos cálculos actuariales. No a todos les aplica, no a todos vale la pena que se pongan a hacer cálculos actuariales y pagar de manera justificada. Para eso recomendamos que se asesoren, por supuesto, de su abogado de confianza en pensiones, para que les ayuden en esta área y determinen qué tanto deben cotizar, qué periodos son los que les justifica cotizar para que no paguen de más en esos cálculos actuariales. Entonces, un ejemplo palpable es, yo estuve sin vinculación a pensión entre el 2004 y 2006. Y tengo otro vacío, por ejemplo, en el 2010 al 2015, como para hacer los periodos más largos, porque hay algunas personas que son un poco más intermitentes. Para hacer los periodos un poquito más largos y un poco más fácil el ejemplo. Allí se mira cuál de estos dos periodos son los que justifican y además de todo, qué tanto de esos periodos es lo que justifica pagar bajo esa fórmula de cálculo actuarial para estar en el régimen de transición y asegurarme una mejor pensión. Esto aplica también para los que están en el extranjero, ciudadanos colombianos que están en el extranjero. De pronto aquí hay alguien que es empleador y maneja todos sus negocios desde fuera, como hemos tenido clientes que manejan sus negocios desde fuera y le asesoramos también en el punto de vista laboral y comercial, porque pues, hay otros abogados en la firma que manejan estas áreas. O pueden haber familiares de ustedes que estén por fuera del país o amigos que estén por fuera del país para que les informen. Pueden efectivamente también hacer las cotizaciones desde el exterior. ¿Qué hemos visto cuando nos consultan desde Estados Unidos, desde España, Chile, Argentina, etcétera? Que algunos de estos países primero tienen un convenio, como España, como Argentina, como Chile, como Uruguay. Se me escapan unos dos ahorita tal vez. Tienen convenios para que las cotizaciones que tuvieron en esos países se traigan a Colombia o las cotizaciones de Colombia se lleven hacia esos países. Eso es lo primero que hay que decir para que ustedes lo tengan presente y se lo comenten a sus familiares o amigos, o si están en esa situación. Los que están en Estados Unidos también nos consultan porque les beneficia mucho por tema de cambio de dólar, pues cotizar a la suma colombiana. Normalmente cotizan sobre 10, 15, 20, 25 salarios mínimos, al tope máximo inclusive, porque la tasa de conversión pues les favorece bastante. Hay que decirles que tienen la misma posibilidad de cálculo actuarial para que puedan mantenerse en el régimen de transición, que no les afecte la reforma y que su proyección que traían pensional no se vea disminuida en este caso, Esto para las personas que están en el exterior, que quieran seguir cotizando, por supuesto. Otro elemento importante es qué valores de la reforma son deducibles de impuestos para una empresa. ¿Qué valores de la reforma son deducibles para impuestos en una empresa? Hay dos, básicamente. El que de la renta, como empresario, yo saco para hacer un aporte voluntario. Y venimos al tema del pilar contributivo, perdón, del pilar
voluntario que hablábamos en su comienzo, que es el cuarto. Puedo hacer un aporte voluntario y ese aporte voluntario primero es inembargable y segundo es exento de impuesto de renta. Entonces, por supuesto que beneficia para que podamos llevar esos dineros hacia esos fondos. Esto lo manejan los fondos privados. Esto no es nuevo, por eso mencionaba que muchas de las reformas, muchos de los elementos que se mencionan allí no son nuevos, simplemente se le dan una denominación diferente. Hoy en día existen, solamente es que consulten con su fondo privado, o si gusta, con mucho gusto le podemos colaborar con ello, o consulten con el fondo privado simplemente y averigüen sobre esta posibilidad de aportes voluntarios y los beneficios que se tienen. Este aporte voluntario no solamente es para el empresario, también es para sus trabajadores, que es la segunda forma que mencionaba. También es para sus empleados, también es para sus empleados. ¿Cómo se hace en este caso? Ustedes lo pueden hacer a título de bonificación, de primas de éxito, de primas anuales, como lo quieran hacer. Lo importante es que se lo hagan a través de la persona jurídica, a través del fondo privado también. Hoy en día existe, para que lo puedan consultar en este momento. Y le cotizan a través de esto sus bonificaciones sus prebendas que quieran darle a ciertos trabajadores, a un grupo de trabajadores que ustedes bien tengan. Y eso les permite, pues, primero un incentivo y segundo también esa parte que estamos mencionando, excluirla, por supuesto, de impuestos. Aquí viene la pregunta, entonces, ¿cómo puedo ayudar a mis trabajadores a adquirir el régimen de transición? ¿Cómo puedo ayudar a mis empleados a adquirir el régimen de transición? Nosotros vemos que lo primero que hay que hacer es que le pidan a sus trabajadores, revisen su historia laboral, verifiquen que lo que ustedes hayan estado cotizando durante el periodo que han estado con ustedes, en efecto estén pagos, y si no están pagos, pues que le indiquen a ustedes para que ustedes, con sus soportes probatorios, puedan aportarlo al fondo pensional y puedan pagar esos periodos, Si por casualidad no pagaron algún periodo, acudan al tema del cálculo actuarial. ¿Por qué? Porque pues primero le van a beneficiar al trabajador para que alcance su tema de régimen de transición 1, 2, alcance su pensión. 3, pues para que más adelante no se vean inmersos en temas de demandas o cosas parecidas, porque es que estos aportes no son prescriptibles. En cualquier momento lo pueden reclamar los trabajadores a futuro. Sale el trabajador de la empresa, ve unos vacíos y los pueden perfectamente estar reclamando. Y en ese momento va a ser un poco más cuantioso porque los intereses y la proyección financiera es diferente, entonces va a ser mucho más costoso. La recomendación que nosotros hacemos es cancelen esos periodos que no pudo cancelar o verifiquen esos vacíos que están allí ahora, porque más adelante es más difícil tener soportes de pagos, entonces verifíquenlo ahora y con sus soportes de pago, por supuesto, busquen que se le actualice su historia laboral de sus empleados. De esa manera podrían estar en transición las mujeres que tengan pues 750 semanas, hombres 900 semanas, ¿sí? Reitero por lo importante del tema, deben descontar del salario el valor al aporte a pensión y garantizar el aporte a pensión y seguridad social. Quien no lo haya hecho, retiró a su trabajador y después le requieren para pagar ese aporte, sencillamente tienen que pagar el 100% si fue que no le descontaron a su trabajador. A veces se hacen acuerdos intrínsecos entre el trabajador y el empleador. No, no me descuente porque yo tengo un subsidio, no quiero que me descuente porque me daña el subsidio, etcétera, etcétera. No es conveniente hacer estas cosas, por favor. No es conveniente porque más adelante es cuando vienen los dolores de cabeza, porque más adelante una vez se retira el trabajador, por alguna razón ya llega a su edad y no le alcanza para pensión y ve que esos periodos le permitirían tener la pensión, pues les va a reclamar a su empresa y le va a generar un vacío financiero enorme allí. O igual la UJP les puede estar requiriendo para pagar esos aportes, con sanciones que pueden ser entre 200, 500 salarios mínimos. Entonces no nos expongamos a eso y a esa persona hay que decirle o trabaja con nosotros como dice la ley o sencillamente pues siga con su subsidio. Pero no podemos permitir que en efecto se vengan sanciones más adelante que dañen a una empresa, ¿Mm? Es importante también que si la norma ingresa, los trabajadores aportan el 2.3% a Colpensiones y
lo que sobrepasa allí va a un fondo privado y que el trabajador sea el que escoja su fondo privado, no es el que le impone el empleador, como pasa con la ARL. La ARL sí es la que escoge el empleador. En los fondos privados hay que decirle al trabajador que por favor escoja su fondo privado porque si no, a partir del mes 12, pasado el mes 12, perdón, el sistema lo va a acomodar al régimen que el sistema aleatoriamente lo envíe. Entonces es mejor mirar qué fondos están dando mejor rentabilidad y recomendar a sus empleados que están ganando por encima de 2.3 salarios mínimos que escojan al que le conviene más, ¿vale? Es importante tener actualizada la historia laboral y tener actualizado el sistema. ¿A qué me refiero con esto? Afiliar en tiempo a sus trabajadores, cambiarle en tiempo el ingreso base de cotización cuando cambia el ingreso base de cotización, por ejemplo, anualmente que cambia el ingreso base de cotización porque se le hacen incrementos anuales o cuando se le hacen cambios en su salario porque cambian de trabajo, porque se ascienden o demás, se les debe hacer esa novedad de cambio salario en la historia laboral a través de sus sistemas que tienen pila, aportes en línea, cualquiera de estos por los cuales hacen los aportes. Y especialmente el retiro. Ojo con esto, por favor. Algunos empleadores, desafortunadamente por algún tema de olvido, desorden o demás, omisión y demás, dejan pasar el tema del retiro y más adelante resultan cobrándole periodos en los cuales ni siquiera el trabajador estuvo vinculado a la empresa, pero no tiene cómo demostrarlo y resultan cobrándole periodos no trabajados. Entonces, para evitar eso, por favor, diligenciar el retiro en tiempo de sus trabajadores. No olvidar esta premisa, por favor, para que no tengan esos inconvenientes y dolores de cabeza de sanciones más adelante o que estén pagando lo que no han recibido de prestación de ustedes porque no han recibido el trabajo de una persona, pero sí la persona se va a lucrar en el sentido de que ustedes van a tener que pagar por ese periodo más sanciones. Entonces, tener cuidado con esto, por favor. Tener cuidado con esto. Si hay preguntas, se pueden ir haciendo en el chat para que no las vayan a olvidar, por favor, y al final las evacuamos. Vayan teniendo en cuenta sus preguntas para evacuarlas al final, por favor. Mm, Mencionaba que las cotizaciones pues se seguirán haciendo al sistema al cual ya están vinculados, no hay necesidad de hacer algo diferente, porque van a seguir siendo al sistema que están vinculados, solo que si estando en un fondo privado, el sistema automáticamente los va a regresar a Colpensiones. Solo si está cotizando por encima de 2.3 salarios mínimos, el sistema pues los va a enviar al fondo privado que ustedes escojan, o de manera automática a partir de pasados los 12 meses al fondo aleatorio. ¿Mm? Mm, la norma actual establece una edad tope para vincularse a pensión. La norma que viene no lo establece. Entonces uno podría pensar que yo me he puesto iniciando a cotizar a los 50, a los 55, 60, 65 años de edad. No hay un tope en ese sentido. Vienen los otros temas que son las pensiones especiales. Hay unas pensiones especiales allí que no son tan novedosas como mencionábamos, solo que sí tienen algunos elementos que se han venido adecuando a la evolución jurisprudencial, a la evolución jurisprudencial. Antes de eso quería mencionar pues que la edad de pensión se mantiene en los 57 años, mujeres 62 años hombres. Recordemos que la edad de pensión se mantiene en 57 años mujeres, 62 años hombres. ¿Qué pasa con la semana? La semana se mantiene en 1.300 semanas para los hombres, 1.300 semanas para los hombres. Para las mujeres va a haber una disminución progresiva a partir del 2025 en 25 semanas y de manera progresiva van disminuyendo hasta el 2036 a llegar a 1.000 semanas, para llegar a 1.000 semanas. ¿Sí? Y frente a las pensiones especiales que estaba comentando, pues el beneficio está para pensiones especiales por madre o padre. Antes decía la norma solamente madre, pero jurisprudencialmente se extendió por igualdad a los padres. Pero aquí ya es la norma la que está extendiendo el tema de padres o madres, cabeza de familia, con hijo inválido. Cuando se refiere a un hijo inválido que tenga una pérdida de capacidad laboral por encima del 50%. Y la norma corrige porque la reforma como estaba anterior, antes de pasar por Cámara,
no lo mencionaba, ahora está, cuando pasó por Cámara la semana anterior, ya nos dice que las mujeres deberán reunir 1.000 semanas, incluyendo ya desde la entrada en vigencia de la norma. Desde la vigencia de la norma, es decir, no tienen que esperar las 1.000 semanas al 2036 para tener esta pensión especial por hijo inválido con discapacidad, ¿sí? Sino si una persona tiene, mujer, tiene 1.000 semanas, tiene un hijo con una pérdida de capacidad laboral por encima del 50%, puede pedir su pensión especial para que pueda atender a su hijo. Si se vincula nuevamente, pues se le suspende este derecho hasta tanto se culmine su vinculación laboral y se reanuda nuevamente con el monto de la pensión que se le reconoció inicialmente. No va a poder reliquidar, como en algunos casos se ha presentado, que vuelve y trabaja y pide que se le ajuste con los nuevos ingresos que tuvo porque mejoró su ingreso. No, va a tener la misma pensión, pues incrementada con el IPC, por supuesto, año a año, pero no con los nuevos aportes que haya podido tener, ¿vale? Para que lo tengan presente. En este caso, es una de las inclusiones también que tuvo la norma con la última paso que tuvo por Cámara la semana pasada. Beneficios de semanas para mujeres con hijos. Viene el beneficio, se mantiene el tema del beneficio de las mujeres con hijos. Se le descuenta 50 semanas por cada hijo, hasta 3 hijos, y hasta llegar a un mínimo de 1.000 semanas, hasta llegar a un mínimo de 1.000 semanas. Entonces no es que van a tener las 1.000 semanas por debajo, no, y esto solamente aplica pues hasta el 2036, porque en el 2036 pues ya la norma regula que todos van a estar por las 1.000 semanas, entonces no habría a partir de esa fecha ese beneficio. La pensión anticipada de vejez. No es como tal una pensión anticipada de vejez, como lo están pensando, quizás como uno lo lee la norma literalmente. Lo que pasa es que recuerde que hablábamos de unas personas que están en el sistema semicontributivo, entre 300 a 1.000 semanas, con 62 a 65 años de edad. Estas personas a esa edad pueden pedir ese beneficio económico pensional, que hoy en día se llama CBEPS, pero aquí se le llama pensión anticipada de vejez. Lo único es que no va a ser una pensión como tal, es un tema importante, que no va a ser una pensión como tal, que no se sustituye esa pensión, ese beneficio, no se le puede dejar a los beneficiarios, que va a seguir cotizando de su mismo ingreso pensional, perdón, va a seguir cotizando hasta completar su tiempo de 1.300 semanas para que se le complete una pensión de vejez como tal. La pensión familiar, que también existe hoy en día, la pensión familiar se da para ciertos estratos, pero la norma no lo está mencionando así de esa manera. La norma de hoy sí lo menciona para CISBEN 1 o 2 por cierto porcentaje. La norma en este caso no lo está regulando para CISBEN 1 o 2, simplemente lo está mandando, lo está señalando de manera generalizada, es decir, que cualquiera que reúna las condiciones de la norma podría tener ese beneficio de la pensión familiar, que no se sustituye sino solo hasta el hijo. Recordemos que las otras pensiones se pueden sustituir e incluyeron aquí en esta reforma inclusive al hermano menor de 18 años dependiente. Antes se sustituía al hermano con una pérdida de capacidad laboral superior al 50% dependiente. Ahora se incluye al hermano que tenga menos de 18 años dependiente, independientemente, valga el pleonasmo, que tenga una pérdida de capacidad laboral o no. Pero esta pensión familiar está dada es para la pareja, sea casados o en unión libre, en la cual deben de declarar esa unión con más de 5 años de permanencia, sumar las semanas de 1.300 semanas, hombres, mujeres. Es una cosa muy particular. Yo creo que la reforma está muy chévere para el tema de las mujeres, porque esta pensión familiar, cuando hay parejas del mismo sexo, mujeres, se les exige 1.000 semanas. Cuando hay parejas del mismo sexo, mujeres, se les exige 1.000 semanas. Bajo el mismo escalonamiento que dijimos que a partir del año 2025 disminuía 25 semanas y así progresivamente hasta el 2036 hasta 1.000 semanas, para cuando son parejas del mismo sexo, mujeres. La pensión pues se reparte en 50 y 50% para cada cónyuge,
Una vez fallece uno de ellos y tienen hijos, pues se reparte el 50% de esa proporción, de ese 50% que quedó del cónyuge, se reparte 50% para el que queda vivo y el otro 50% para el hijo o los hijos que queden. Y una vez desaparezca el beneficio hacia el hijo, porque ya cumplió los 18 años o los 25 años y está estudiando, en ese sentido le queda ya el 100% al cónyuge superviviente, ¿sí? Sobreviviente. Esta pensión familiar pues es incompatible con cualquier otra pensión que puedan tener, por tanto no se pueden tener dos pensiones al mismo tiempo. Las pensiones de invalidez se mantienen en su generalidad, es decir, que se exigen tener las 50 semanas dentro de los 3 años anteriores, se ha sumado el 75% de semanas, ya no exige tener las 50 semanas, sino exige tener 25 semanas dentro de los 3 años anteriores, pero si ha tenido el 75% de las semanas que exige la norma, es decir, 1.300 semanas para los hombres o 1.000 semanas en su momento para las mujeres. Los jóvenes, antes la norma decía hasta los 20 años, les permitía tener 26 años dentro de los 3 años anteriores. Ahorita los extendieron hasta los 26 años. Entonces, los jóvenes de 26 años hacia atrás que sufran una pérdida de capacidad laboral por encima del 50%, les exige tener 26 semanas entre los 3 años anteriores. Repito, antes eran, o hoy en día está hasta los 20 años, que le permite tener 26 semanas dentro de los 3 años anteriores para tener una pensión de invalidez. Ahora el joven que tenga 26 años con una pérdida de capacidad laboral por encima del 50%, perdón, menos de 26 años, con una pérdida de capacidad por encima del 50%, le va a permitir tener una pensión si acredita 26 semanas en los últimos 3 años a la pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Y cuando el afiliado haya cotizado el total de las semanas, es decir, cotizó 1.300 semanas y tiene 50 años, por decir algo, en esa medida, si no tiene las 50 semanas dentro de los 3 años anteriores, no pasa nada, siempre y cuando haya completado ya las 1.300 semanas, es decir, haya completado el cupo completo de sus semanas. Hombres 1.300 semanas, mujeres 1.000 semanas, 1.300 semanas hombres, 1.000 semanas mujeres. Hay otro tema interesante y es el traslado entre fondos. El traslado entre fondos. El traslado entre fondos, la norma lo permite durante los 2 años siguientes a la vigencia de la norma. Si alguien está en un fondo privado y quiere regresar a Colpensiones, pero tiene que estar dentro del régimen de transición. Tiene que estar dentro del régimen de transición. Es decir, mujeres 750 semanas, hombres 900 semanas, para que les permitan trasladarse de fondos. Pero ¿a quiénes le recomendamos trasladarse de fondos? Esto no es para todos, porque si usted está ganando un salario mínimo, no se desgaste en cambiarse de fondo, porque al final el salario mínimo va a ser el mismo en el fondo privado que en Colpensiones. Y la pensión la garantiza el Estado estando en el sector privado, entonces le da lo mismo. ¿A quién le beneficia? A quienes tengan más de 3 salarios mínimos, normalmente les beneficia. Sin embargo, es bueno que se asesoren con su abogado de confianza, experto, por supuesto, en esta área, experto en esta área, porque algunos se creen expertos, pero que sean de verdad expertos en esta área, por favor, porque hemos visto errores desafortunadamente que hacen cometer algunos abogados, porque quizás son muy allegados a la familia, pero manejan el área civil, manejan el área penal, cualquier tema menos el área pensional. Entonces, y han llevado 2 casos y por eso ya cree que tienen la capacidad para poder resolver estos temas. No, por favor, alguien experto en tema de pensiones, que les asesore bien y les guíe bien. Si tienen duda, por supuesto, asesores a través de su abogado de confianza en esta área, ¿sí? Para que les determine si en efecto justifica o no justifica la pena hacer ese traslado entre fondos, dado la posibilidad que le está entregando la norma en este momento. Estos son como las generalidades de la norma, como lo más relevante de por sí. Como se puede observar, tiene muchos matices importantes y bonitos para el tema de la mujer. Beneficia mucho al tema de la mujer, ¿sí? En el tema de que disminuye las semanas para la pensión de vejez, disminuye las semanas en la pensión de familiar, permite, se me estaba olvidando en este momento, permite la cotización a la mujer que esté como cabeza de familia, trabajando en su casa, en su hogar,
y que no recibe un ingreso ni nada parecido y está en el trabajo ingrato del hogar, que es un trabajo, por supuesto, pero no ha sido valorado o remunerado. Pues aquí también lo hace la norma y permite que cotice solo a pensión y que esté pensionado a través de un tema subsidiado o beneficiario de su esposo. De tal manera que la mujer no quede desamparada el día de mañana frente a una partida de un esposo indolente que deja a su mujer a última hora cuando la ve ajada, desafortunadamente, y no le permitió trabajar porque siempre la mantuvo en su hogar. Por fortuna hemos evolucionado enormemente en esto y ya nos encontramos muy a la par, pero aún siguen todavía, por supuesto, en ciertos sectores viviéndose de esta circunstancia. La norma lo reconoce y le permite efectivamente tener este privilegio hacia la mujer. Como pues vemos que la mayor posibilidad, pues el tema de disminuirle semanas de cotización, el tema de disminuirle semanas por cada hijo que tenga, reconoce el hecho de que tenga hijos y le disminuye sus semanas hasta 3 hijos, inclusive 50 semanas, es decir, que le disminuye 150 semanas. Entonces le permite ese reconocimiento por tener hijos allí. Está muy bueno en el tema hacia la mujer. ¿Dónde está el mayor reparo que uno puede ver allí? ¿Dónde está el mayor reparo? Cuando colocábamos el ejemplo, quienes reciben más de 2.3 salarios mínimos, allí es donde está la afectación. Quienes reciben más de 2.3 salarios mínimos. Y veíamos el por qué. La diferencia entre recibir una pensión, en el ejemplo que estamos colocando de 15 salarios mínimos, pueden ser 3 salarios mínimos, 5 salarios mínimos, 10 salarios mínimos, 15 salarios mínimos, 20 o 25 el tope máximo de salarios mínimos. Para estas personas es que seguramente más se va a ver la diferencia. De todas maneras, es importante que lo consulten con su abogado de confianza para que determinen qué tanta la afectación y si vale la pena hacer un tema de un cálculo actuarial y hacer un aporte anticipado para que no se vea afectado su pensión a futuro. Inclusive también es importante para quien hoy en día tenga ya la edad, tiene sus 62 años mujer, hombre, perdón, 62 años de hombre y 57 años mujer, puedan hacer cálculos actuariales para que ya, si le están haciendo falta semanas, pues las completen al día de hoy, se pensionen al día de hoy y no se vean afectados por el tema de la norma y se puedan pensionar el día de hoy. ¿Qué permite? Que, pues si yo estoy pensando en pensionarme, sí o sí voy a tener que seguir cotizando de tal manera de, por ejemplo, 4 años que me hacen falta, voy a tener que seguir cotizando para alcanzar una pensión, pues sencillamente lo que hago es que los pago ahorita, los pago de una forma anticipada, entre comillas, con algún cálculo que varíe un poquito las sumas en algunos casos, pero igual voy a tener casi que un pago anticipado de pensión y voy a tener el pago de las mesadas anticipadas de esos 4 años. Entonces, en 4 años, un salario mínimo son 52 millones de pesos que me estoy ganando allí fácilmente en 4 años de salario mínimo, recibiendo una pensión por salario mínimo. Para el ejemplo que estamos colocando ahorita aquí, el que pague anticipadamente. Y el ejemplo que más palpable se da para el perjuicio que estábamos mencionando es pues que esta persona del ejemplo de los 15 salarios mínimos, pues sencillamente su pensión ya no va a estar en 12 millones y algo, 12 millones 250, sino que va a disminuir a 4 millones 250. Entonces, por supuesto que disminuye prácticamente la tercera parte de la pensión. A estas personas que están por encima de los 3 salarios mínimos es a quienes se van a ver afectados. ¿Sí? Mm, Otro tema interesante que de pronto uno siente un parte de tranquilidad versus lo que dicen las noticias, infortunadamente, que es un poquito más amarillistas de momento también a veces, sin pretender hacer ninguna posición política ni nada parecido, ni no faltaba, ni nada parecido a esto. Otro tema importante es que los recursos van a ser manejados a través del Banco de la República. Y eso da parte de tranquilidad, los recursos que son del régimen pensional, porque ya veíamos que los del régimen subsidiado y semicontributivo van a estar manejados, el subsidiado a través del Fondo de Prosperidad y el semicontributivo a través de Colpensiones. Entonces, con los recursos que se pasan, por supuesto, de la cuenta pensional macro del Estado. Entonces, y no son cuentas independientes del Estado. Se mantiene esa figura que se incluyó con la ley 100,
se mantiene esta norma. Entonces son parte de tranquilidad de momento versus las especulaciones que se han presentado. Y permite de cierta manera que el sistema sea viable a futuro porque pues en efecto sí se están subsidiando muchas pensiones altas. Entonces permite que el sistema sea de alguna manera viable. El tema allí pues es que efectivamente se puedan pensionar hoy en día las personas que estén más cercanas con una mejor prestación. Hay que aprovechar eso en este momento y hay que hacerlo pronto porque la norma está dada para entrar en principio en junio del 2025, a mediados del 2025, pero no sabemos si de pronto en la próxima pasada por Cámara se reduce la fecha y no tengamos tiempo de hacer estas proyecciones pensionales, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Creo que con esto termino la generalidad. Me quedaron un par de temas allí que por lo denso y gruesos pues no vale la pena mencionarlos ahorita, que son mucho más complejos respecto a las financiaciones y demás. Pero la norma general y lo que interesa para ustedes el día de hoy es esto. Espero que lo hayan aprovechado muchísimo. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes como carlosvalenciaabogados.com, carlosvalenciaabogados.com, www.carlosvalenciaabogados.com, y allí encuentran los teléfonos de contacto y redes sociales también allí en esta página web www.carlosvalenciaabogados.com. Muchísimas gracias, qué rico este espacio. Preguntas, miremos qué tantas preguntas hay. Gracias, doctor Carlos. Procedo a habilitar los micrófonos para que las personas que deseen puedan hacer sus consultas. Aprovechemos que la consulta es gratis el día de hoy, entonces aprovechémosla. Listo. Ahí ya la persona que desee puede habilitar el micrófono. Ya está habilitado el micrófono, entonces, ¿quién se lanza de primeras? Con toda confianza. Estas preguntas son chéveres, además, permiten evacuar ciertas dudas que por insulta que parezca en principio una pregunta, no lo crean así, por favor. Avienten, por favor, esa pregunta, arriesguen esa pregunta, porque permite a otras personas también salir de la misma duda que pueda tener en este caso particular. Pueden estar teniendo la misma duda, pero por pena no lo hacen. Con toda confianza pueden preguntar, con mucho gusto. Recuerden los beneficios que tienen para sus empleados, la necesidad. En el contrato se me estaba pasando otro tema importante que voy a aprovechar mientras que piensa sus preguntas. La norma señala que hay que tener actualizado la historia laboral y verificar que su historia laboral esté actualizada. Verificar que esté actualizada. Con actualización de actualización de sus contactos, correo electrónico, dirección, teléfono. Esto no lo traía la norma anterior, lo cual le obliga a uno a estar mirando su historia laboral y verificando que esté actualizada. Y otro tema importante es que la norma exige que el empleador le señale a su trabajador, y no solamente a su trabajador, a su contratista de prestación de servicios, los beneficios y las obligaciones o implicaciones que tiene de estar en el sistema de seguridad social. Lo que quiere decir que dentro de su contrato o en una matriz adicional debe de tener esta información allí preestablecida, de que se le informó sobre los beneficios, obligaciones e implicaciones de estar en el sistema, tanto al trabajador como al contratista, recuérdenlo muy bien, al contratista de prestación de servicios. Y lo mejor es tener un formato, si esto llega a pasar, tener un formato donde se señala qué fue lo que se le indicó, las generalidades por lo menos más importantes, para que no suceda como los fondos privados que hoy en día dicen que se les informó de todas las personas, pero no tienen cómo probarlo.
Entonces, simplemente allí, pues los fondos privados normalmente siempre serán condenados cuando uno pide una nulidad, un traslado entre fondos, por ejemplo. Personas que han conocido un poco el tema de la nulidad de los traslados, salen condenados porque no tienen cómo probarlo. Entonces, para que no les pase a ustedes como empresarios eso, tengan un formato con las generalidades más importantes, anexo al contrato, sea laboral o sea prestación de servicios, donde su trabajador o contratista le firma, y con eso el día de mañana no va a tener excusa de que ustedes no le informaron de esos beneficios y que incumplieron su deber como empleador conforme a lo que señala la norma en este caso particular, que exige que el empleador sea un copartícipe de toda esta actividad de seguridad social y no puede estar ajeno a ello, ni mucho menos comentar los beneficios que se puedan tener o las obligaciones que pueda tener cada parte. ¿Preguntas? No se nos animaron hoy, Jailud. Están muy tímidos. Esta audiencia está muy tímida el día de hoy. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Ivette. Sí, doctor. Pues mi pregunta más que como empleador es más bien como persona natural. Claro que sí. Con la reforma, yo todavía tengo plazo para trasladarme de fondo hasta los 47 años. Con la reforma, a ver si entendí. Tenía entendido que con lo anterior yo podía trasladarme a Sí, Colpensiones hasta los 47 años. exactamente. Con la reforma, ¿qué pasa? La reforma ya no mira ese tema del periodo en cual usted debe trasladarse de un fondo privado a Colpensiones. La reforma le dice sí o sí usted va a estar en Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos, y lo que pase 2.3 salarios mínimos, sí o sí va a estar en un fondo privado. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted tiene 750 semanas como mujer y ver, o 900 semanas como hombre, estaría dentro de la transición. Entonces le va a permitir regresar del fondo privado a Colpensiones durante los próximos 2 años, dice la norma, si se mantiene, por supuesto, en las próximas legislaturas que le faltan todavía. Entonces, sí o sí, para que estén en transición, les permite trasladarse de un fondo privado a Colpensiones. Y a estas personas que están en transición se les mantiene los mismos beneficios como la norma está establecida Creo hoy. que ¿Qué no quiere hay eso, el decir? oficio Que está yo en puedo las estar fotos. cotizando sobre 3, 4, 5, 6 salarios mínimos y voy a estar en Colpensiones. Ahí ya no va a haber el factor de los 2.3 salarios mínimos repartidos con Colpensiones y el fondo privado, donde me voy a ver un poquito perjudicado con el tema de lo que esté en el fondo privado, sino que sí o sí todo mi porcentaje va a estar con Colpensiones y mi pensión va a estar con Colpensiones. Ya que tenga 3, 5, 10, 15, 20, 25 salarios mínimos, estando en transición, todo va a estar en Colpensiones y mi pensión se va a liquidar como me lo determina hoy en día la norma de Colpensiones, por así decirlo en esos términos, ¿vale? Es decir, como me lo dice el régimen de prima media, ¿sí? No sé si esa era la pregunta, Ivette, si la pude resolver. Sí, doctor, muchísimas gracias, me quedó claro. Muy Con mucho amable. gusto, por eso que estamos. Paola iba a preguntar algo, creo. El micrófono activo. Doctor, buenas tardes. Buenas A mí, tardes. mi pregunta es, leía que en la reforma para las personas, a ver, es un trabajador, liquidaron la empresa, resulta que él dejó de cotizar, luego ya lleva 4 años cotizando, le faltan otros 4 años para pensionarse y la edad ya tiene 63 años, pero por semanas que le faltan, en ese caso leía que la reforma para las personas que le faltan semanas pueden ir cobrando la pensión y de ahí se le extrae también para cancelar lo que le falta para completar las semanas, las 1.300 semanas, ¿o no, doctor? Ahí hay que diferenciar dos cosas importantes. Si es un trabajador que está haciendo su aporte sobre el salario mínimo, lo podría hacer a través de los beneficios económicos pensionales que estamos hablando, o el sistema semi-contributivo. De ahí, efectivamente, según la reforma, se le descuenta para el aporte a pensión
hasta completar el periodo de pensión, momento en el cual se convierte ya ahí sí en una pensión de vejez. Pero quien tiene cotizaciones por encima de 2, 3 salarios mínimos hacia arriba, no le va a favorecer porque la pensión va a estar sobre el salario mínimo. Entonces, se le va a disminuir el tema pensional. ¿Qué puede hacer la persona que está sobre los 2, 3 salarios de ahí para arriba mínimos aportes de una pensión que le faltan apenas 4 semanas? Hacer lo que le mencionaba, el tema del cálculo actuarial, es decir, proyectar cuánto le cuestan esos 4 años que le hacen falta. Eso lo puede hacer con nosotros o con cualquier abogado experto en pensiones que lleve por lo menos sus años. Nosotros solamente llevamos 22 años trabajando en esto, por fortuna. Entonces, puede hacer ese cálculo actuarial, determinar cuánto le hace falta para cotizar a pensión en esos 4 años, cuánto le hace falta para, cuánto es el costo, perdón, cuánto es el costo de esos 4 años, que usted me dice que trabajó con una empresa pero que no le aparece, y pagarlos en este momento, de tal manera que no tiene que esperar 4 años a futuro a pensionarse y tiene que estar cotizando mes a mes y esperar 4 años, sino que cancela lo del cálculo actuarial hoy, que por 4 años, para colocar un ejemplo, pueden mañana, ser, dijo don Carlos. diga usted, 10 millones de pesos, versus, si son unos periodos recientes, pueden ser 4 millones de pesos, versus, perdón, pueden ser unos 10 millones de pesos. Mal calculados, aquí estamos hablando de una cifra hipotética, versus 4 años que recibiría pensión de manera... No, es que ya no las deja acceder. El día de hoy, y esto le permitiría, pues, tener la pensión al día de hoy y recibir pensión aquí en adelante, ganarse 4 años de pensión, que esos son 52 millones de pesos. Entonces, beneficia más pagar 10 millones de pesos hoy para recibir la pensión hoy y ganarme 52 millones de pesos durante 4 años, que es lo que tendría que haber estado cotizando. No sé si me hice entender allí. Sí, doctor, pero entonces, él cotiza con pensiones, entonces, sí, es lo mismo, independientemente del fondo donde esté, que esté con colpensiones, ¿sí lo permite? Sí, sí, señora. Así es. Noemí Muñoz. Sí. Noemí Muñoz, ¿quiere comentar algo más? Sí, hola, sí, gracias. Dame un momento, por favor, ¿dónde le firmo? Estaba Noemí Muñoz. ¿Eso está? Nos vemos en Dame un momento. Sí, mira, la pregunta que tengo que hacer es la siguiente, es con respecto a las pensiones voluntarias, tanto en el régimen actual como en la reforma. Dame un momento, de aquí una cédula 34-552-189. ¿Eso es todo? Gracias. Listo, mira. Entonces, la pregunta es la siguiente. Respecto a los aportes voluntarios, a nombre de la empresa, por ejemplo, si yo por un lado, si la empresa desea beneficiar a un trabajador con los aportes voluntarios, sí, con un aporte voluntario. En este momento, querría ver, bueno, en qué condiciones sería, qué tan beneficioso sería para un trabajador en este momento hacer eso, hacerlo por un trabajador, y qué cambios tendría eso con la reforma. Al día de hoy es viable, es recomendable, si uno quiere dar un incentivo, por supuesto, es muy recomendable al día de hoy hacerlo. Perfectamente viable. Con la reforma, lo que uno observa es que si el trabajador no llegara a cumplir las semanas necesarias para una pensión, de ese ahorro voluntario se hace un tema de una proyección, ¿sí? Para hacer la trazabilidad o la transformación, por así decirlo, a semanas, que tiene un nombre técnico, lo por ahora para que puedan entender, para hacer la conversión a semanas y asegurar la pensión. La norma dice por todos los medios que el fondo pensional por pensiones deberá determinar por todas las formas habidas y por haber si logra pensionar a una persona, es decir, el objetivo es pensionarlo. Mire si le alcanza por las 1.300 semanas, mire si es mujer y le puede disminuir las semanas, si tiene hijos, mire si puede tener la pensión familiar, mire si puede tener la pensión anticipada, que es un beneficio pequeño que le puede tener al inicio, mire si puede tener eso y mire si puede tener inclusive los ahorros voluntarios. Entonces, lo que quiere decir es que si no le alcanza para una pensión, esos aportes voluntarios le van a permitir ayudar
para una pensión. Si le alcanza para una pensión, le está señalando es que le va a permitir que esos aportes voluntarios los pueda utilizar en su momento. ¿Sí? Eso Ya, es. bueno, eso es. Y la otra pregunta es, ya, eso en caso de que la empresa lo quiera hacer, y usted me dice que eso constituye eso es deducible de renta, Sí, ¿cierto? Por el sí, ahorro que la empresa da a los trabajadores como beneficio, como por este sí. beneficio, bueno, como un beneficio, mejor dicho. Bueno, ahora la segunda pregunta. Eh, caso de persona natural que obviamente no está obligada a llevar contabilidad, pero que por ingresos que puede obtener no solamente por tema de salario, sino por arrendamientos y no sé, otro tipo de ingresos externos al trabajo que está desarrollando en este momento, o perdón, a la vinculación que tiene laboral en este momento, desea hacer aportes voluntarios. Considerando que el ingreso actual está por encima de los 5 millones de pesos, alrededor de los 5 millones de pesos. Ahí hay que Es ver una persona, perdón, joven. sí, es una persona joven, tiene 21, no, pues tiene 33 años, o sea, está empezando prácticamente vida laboral. Vale. En ese caso, pues seguramente no le va a alcanzar por más que hagan los cómputos para que tenga las 1.300 semanas, es lo primero que las 900 semanas si es hombre o 750 semanas si es mujer. Para la transición, no, La claro. transición, efectivamente hay que descartarlo. Uno, dos, hay que considerar dos cosas que mencionaba yo en su momento. Y la pregunta está muy chévere. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ingreso como empleado y tengo un ingreso como independiente, como rentista de capital, lo mencionaba en su momento, porque tiene arriendos, porque tiene inversiones, porque tiene acciones, por lo que sea, y tiene esos ingresos, y además de todo declara renta, y en la renta va a aparecer esa trazabilidad de esos ingresos, pues sencillamente no es que quiera hacer aportes voluntarios, es que le toca cotizar sobre esos ingresos, le toca cotizar sobre esos ingresos, porque si no se ve expuesto a sanciones por parte de la UPPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal. ¿Sí? Y ellos son los que determinan si el empleador o el trabajador independiente con ingresos de capital, rentista de capital o demás, no declara su renta y lo está mencionando allí, pero no cotiza o no cotiza para sí mismo o no le cotiza a sus empleados en temas de parafiscales y seguridad social, en ese sentido le impone sanciones, son sanciones altas, así que hay que evitarlo. Si ya cotiza sobre lo que la norma le dice, por de capital, y quiere hacer un aporte adicional, ese ya sería un aporte efectivamente voluntario, es decir, recibe 5 millones de pesos sobre sus ingresos de renta, cotiza sobre esos 5 millones de pesos a pensión, y quiere hacer un aporte voluntario adicional valga el pleonasmo, pues en ese sentido sí lo puede hacer y le va a estar exento también de su tema de renta. Y ahí sí estaríamos hablando de voluntario porque ya cubrió la base sobre la cual debe cotizar, que son los 5 millones de pesos. Y lo que quiera cotizar de ahí en adelante, lo puede hacer. Ya, correcto. Entonces hay que cotizar además por las rentas de arrendamientos, por decir algo en este momento que es lo que tiene, por sobre eso, y después de eso entonces sí se puede considerar el aporte adicional, el aporte voluntario, por decirlo así. ¿Sí? Usted lo acaba de resumir. Gracias. O sea, exactamente. Muchas gracias, Noemí. Un gusto. Y es exento de renta, esa es la parte más importante porque él Sí, señor. declara, obviamente. Bueno, es Exactamente. usted muy gentil, gracias. Por eso es que estábamos, Noemí. Mucho gusto. Bueno, creo que hemos llegado al final. Eh, muchas gracias por la atención, por este espacio que nos han dado a Copi, Cauca. Qué rico tenerlos por estos lados, por estos medios. Por aquí, bienvenidos siempre, por supuesto, con los brazos abiertos. ¿Sí? Muchas gracias a Jaili, a Victoria y a todo el equipo y a todas las personas que participaron el día de hoy.
Muy amables. La mejor de los días, la mejor semana, todas las bendiciones. Muchas gracias a Gracias, usted, doctor. doctor. Feliz tarde para todos. Muy buena tarde. Feliz tarde.